¿Se entiende? Ahora, esto es lo que va a necesitar. Normalmente lo que se hace es, se compra un poco más. Eso va a depender un poco de lo que quieran tener de margen y de la confiabilidad que tenga el fabricante del ventilador. Normalmente con 1.05 de margen es suficiente. Pueden llegar a poner 1.010 de margen. 1.10, ¿no? Esta es la parte de caudal. Dijimos que otra condición que necesitamos saber es la contrapresión o la presión del ventilador. Sí. ¿Qué unidades lleva cuando el aire? Este coeficiente es adimensional y esto es un margen de seguridad nada más. Acá lo que tenemos son normales metros cúbicos con normales metros cúbicos que se va y el resultado me va a dar en normales metros cúbicos por hora. ¿Cuánto da eso? Yo hacía, hagan la cuenta, pero 100 por casi 10 por 1,1. Es 1000. 5 1.05 era lo que había sacado justo, y 1.10 es lo que se puede dar. Este es el margen, entre 1.5 y 1.10 el caudal más o menos se puede llegar a sacar. Si realmente se cumple esto también, ¿no? Si se va a cumplir esto, si después no se cumple esto y necesito trabajar con más exceso de aire, me voy a quedar corto. Hay que calcular el exceso de aire. Claro, el exceso de aire es este, es el lambda es este. Es lambda. Una aclaración. Si el quemador va a quemar dos combustibles, hay que también tenerlo en cuenta. El ventilador va a tener que alimentar el aire para cualquiera de los dos combustibles. Y normalmente el fuel oil requiere mucho más aire que el gas natural. Sí, es una buena aclaración. Un quemador dual. Sí. Para un quemador, por ejemplo, en fuel oil, no, es 10,75 acá la relación estequiométrica por cada kilogramo. Esto en vez de ser normales metros cúbicos por normal metro cúbico, normal metro cúbico por kilogramo. ¿Sí? Y acá será kilogramos de fuel oil hora. ¿Cuánto? 10,75. 10,75. Varía de acuerdo a la composición del fuel oil también, ¿no? Para darle más, un poco más. Sí. Para que no te dé Igualmente el exceso de aire se reduce mediante el damper, ¿no? Se reduce, claro, bueno, pero si uno compra un ventilador muy sobredimensionado podemos tener problemas de estabilidad, o sea, se puede hacer inestable si tengo que restringir demasiado. Y eso por un lado, suponiendo que a lo mejor no produce inestabilidad, no produce pulsaciones, vamos a estar consumiendo energía eléctrica además por ser un ventilador más grande. Eso se puede solucionar, como vamos a ver después, con un variador de velocidad, entonces compensamos eso. Sí. En el caso que sea, por ejemplo, un quemador dual, Sí. ¿se suman los dos caudales? No. Utilizás la peor condición. Si vos vas a trabajar con un quemador dual, utilizás el que va a necesitar más cantidad de aire y con eso seleccionas el ventilador. Es suficiente. Igual es poco, es un 10% más, un 11% más. Sí, lo que pasa es que lo que nosotros nos estamos cubriendo acá de coeficiente de seguridad para seleccionar el quemador, esto es en caudal. Hablábamos que otro de los requisitos para seleccionar el ventilador es la presión estática de descarga del ventilador. La presión va a estar en función de la pérdida de carga que yo tenga en el quemador. A ver, no tenía más el dibujito. Tenemos el sistema térmico, tenemos la chimenea, tenemos el quemador y su ventilador. Nosotros acá el ventilador va a descargar, acá tenemos ya un damper que tiene una pérdida de carga, tenemos el quemador que tiene una pérdida de carga, tenemos la pérdida de carga de todo el circuito de gases acá y tenemos la pérdida de carga de la chimenea. Entonces, la suma de todas estas pérdidas de carga me va a definir cuál es la presión estática que yo necesito seleccionar mi ventilador. Y todo eso me tengo que tomar un margen. Ahora, cuando yo me tomo un margen en caudal de un 10%, la presión varía en forma cuadrática. Entonces voy a tener que tomar un 20%, un 21% en cuanto a presión estática de selección del ventilador. Entonces, si yo tenía que este ventilador tenía que tener
100 milímetros de columna de agua para vencer todo esto, lo voy a tener que multiplicar por un coeficiente de 1,21 para seleccionar. La descarga de cada Bueno, la del quemador debería ser un dato informado por el fabricante del quemador. La del sistema térmico debería ser un dato informado por el fabricante de la caldera. Si eso no lo tienen, o es una caldera o un sistema térmico existente, hay que medirlo como decíamos antes. En la mirilla, colocar un tubito en U y medirlo de alguna forma. Si tenemos la posibilidad de tener la caldera andando o el sistema térmico andando. Si no, habrá que hacer algún cálculo bastante sofisticado como para calcularlo. Una consulta, cuando voy a hablar del zapateo de una caldera, Sí. ¿puede ser un problema de la selección del ventilador también? Claro, puede ser uno de los. ¿O es? Si este ventilador no llega a vencer toda esta presión, empieza a zapatear. Empieza a trabajar en forma inestable y empieza a zapatear. Ahora, una pregunta. ¿Vos elegirías este sistema de aire si tenés que... Este es lo más utilizado, un ventilador centrífugo. ¿Es el más utilizado? Sí, es el más utilizado. ¿Es uso o...? No, se utiliza ya desde hace mucho tiempo y es lo más normal, digamos. Te consulto, el primer diagnóstico cuando la caldera empieza a zapatear, ¿va al flujo de aire? Bueno, habría que ver, es una buena posibilidad. Yo lo primero que haría, si es una instalación ya existente y que antes trabajaba bien, descartaría de que sea un problema del ventilador y pienso que hay un ensuciamiento. Caldera nueva, primer puesta en marcha. Primer puesta en marcha, puede ser muy probable que haya seleccionado mal el ventilador. Ahora, hay vibraciones que son diferentes. La combustión en gas, y si ustedes tienen experiencia, la combustión en gas puede hacer vibraciones o un ruido bastante fuerte y hasta en algunos casos se llega a apagar. Eso no es problema de contrapresión. La contrapresión son pulsaciones importantes. Ahí después se toca la presión de gas. A mí una vez me pasó con una caldera chiquita, Sí. de 50 metros cúbicos hora, que estaba preparada para andar con 20 gramos, la hicieron funcionar con 160 y no modificaron el quemador. Ajá. Cuando Igual. vamos a aprender, empezó a zapatear que parecía que iba a entrar en órbita. Claro, y porque estaba quemando mucho más de lo que le permitía, estaba entrando más gas y Claro, entrando. estaba buscando el aire en la chimenea y hacía explosiones en la chimenea. Y en caso contrario, por baja presión de gas. Por baja presión de gas, lo más probable es que se te extinga la llama, porque si tenés poca presión de gas no te entra caudal. Y al ir dándole el aire comprimido, agrandando cada vez más, Ahí empezaba a zapatear. Y después, empezaba a tocar la presión de gas, pero prácticamente. no, lo que pasa normalmente cuando vos no podés vencer acá la contrapresión con los gases de combustión, con el ventilador no podés vencer la contrapresión, la solución es ir bajándole la potencia del quemador. Entonces lo que van haciendo le van bajando hasta encontrar un punto en donde funciona, pero vas a quedar limitado en potencia. Vas a trabajar con mucho menos quemador, digamos. Vas a quemar menos gas. Pero lo que sí es importante es esto, ¿no? Que si en caudal nosotros tomamos, volviendo a lo que estaba explicando antes, si en caudal nosotros tomamos un margen de 1,05, en presión estática nosotros tendríamos que tomar, como es cuadrático, un 10% de margen de presión. Y si tomamos 1,10, tendríamos que tomar un 1,21 de presión, de margen de presión para seleccionar el ventilador. Pero al bajarle la presión del gas, con la ventilación del aire, con la combustión del aire, porque el ventilador es el que manda el aire para la combustión, ¿no? Claro, es el ventilador. Al tener presión constante del aire, bajar la presión del gas, ¿no hay una información ahí? A ver, el tema para meter hoy vimos cómo eran los quemadores. Los quemadores tienen secciones fijas con orificios o pasajes, secciones de pasaje, tanto del aire de gas como tanto del lado del gas como del lado de aire. ¿Sí? Yo necesito una determinada presión para meter determinado caudal. Si yo le empiezo a bajar presión de aire o presión de gas, voy a meter menos caudal. Claro. Va a llegar hasta que se vaya un momento y se va a seguir. Un tema importante, aunque parezca mentira,
Acá el resultado me está dando, en este caso, yo utilicé acá la relación geométrica normal metro cúbico por normal metro cúbico de aire, ¿sí? Normal es metro cúbico de aire por normal metro cúbico de gas. Aunque parezca mentira, a veces algunos fabricantes de combustión se confunden, sobre todo cuando uno le empieza a hablar de densidades. Las densidades cambian, es una selección un poco particular la que tienen que hacer algunos fabricantes de ventiladores. Si me permiten una sugerencia, cuando ustedes le piden al fabricante de ventiladores, pídanle siempre kilogramos de aire. Yo necesito tantos kilogramos hora de aire a determinada condición de presión y temperatura que va a trabajar después. A determinada temperatura de aire de combustión o a determinada altura sobre el nivel del mar. Pero pídanle kilos y de esa forma se van a evitar cualquier tipo de complicaciones. Para pasar esto a kilos lo tienen que multiplicar por la densidad del aire a las condiciones normales, que la densidad del aire es 1,293 kilogramos por normal metro cúbico, ¿sí? Entonces el resultado le va a dar en kilogramos hora de aire.